Y posteriormente bajaba las manos y me decía, vamos a jugar. No le cuentes a nadie porque no te van a creer. Incluso llegó a preguntarme, dime si te gusta. Y yo lloraba. No nada más fui yo, Silvia. Hubo otra prima que también lo vivió. Las mentirosas, por así decirlo, éramos nosotras. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos. Recuerda que este programa, su objetivo es educativo y documental. Y antes de empezar con el programa te quiero decir una cosa. En este canal vamos a poner siempre Caras Vemos, tu Caras Vemos de siempre, pero además voy a incluir otros contenidos. ¿Con el objetivo de qué? De nutrirte con entrevistas, con, yo qué sé, conferencias, a lo mejor si las incluyo, y que sean el detonante que tú necesitas. Alguna de ellas, con que una sea el detonante para algo bueno, que te haga salir y pedir ayuda o decidir que necesitas cambiar de trabajo, algo que sea un detonante para tú crecer, me conformo. Lo único que te pido es que les des un chancecito, ¿ok? Tu Caras Vemos va a estar ahí siempre, pero además va a haber otros contenidos. Recuerda que esta entrevista se graba en falso vivo, no es una entrevista clínica, y que la persona que viene puede ser tú si quieres, si me escribes a so@silviaolmedo.com. Recuerda que si necesitas ayuda debes acudir a un experto o experta en salud mental, psiquiatra o psicólogo o psicóloga clínica. Y Avi, porque así quieres que te llamen, ¿verdad? Sí, Silvia. Yo tengo la fortuna de llegar a ti por Carla. Gracias, Silvia. Gracias. Sí, Carlita, somos amigas justo de todo esto que hemos vivido, ¿no? En algún momento y nos encontramos. Y pues gracias. Siempre fue una niña muy alegre, una niña pues que amaba sonreír, ¿no? Jugar y demás cosas. Yo no vivía en el estado de Hidalgo. Nosotros radicábamos en el estado de Veracruz, en Orizaba, Veracruz. Ahí vivíamos. ¿Eras tú y tu familia? Era yo y mi familia, mis papás y mi hermano. Y por cuestiones laborales se decidió mudarnos al estado de Hidalgo, allá, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos allá, estuvimos viviendo en casa de unos familiares. Ahí fue donde comenzó, pues, todo, ¿no? ¿Llegáis a la casa de este familiar? Exactamente. Y eran... ¿Quién os abrió la puerta, recuerdas? Sí, una abuela fue la que nos permitió darnos asilo por algún tiempo, ¿no? Estando ahí. Yo llegué cuando tenía 6 años. ¿Con tu abuelita? Con mi abuelita. ¿Era tu abuelita materna o paterna? Era tía abuela, ¿no? Por parte de papá paterno. Entonces, estuvimos ahí viviendo durante... Pues sí, a lo largo de 3 años aproximadamente. Entonces llegáis desde Orizaba, Veracruz, a la casa. Exacto. ¿Y cómo fue para una niña de 6 años llegar a esa casa? Pues algo nuevo, algo totalmente nuevo, porque ya teníamos una vida, pues 6 años ya viviendo en Orizaba, ¿no? Y llegar de momento a otro lugar desconocido completamente, sobre todo porque yo no conocía tampoco a la familia. Entonces fue algo nuevo para nosotros, para mí en especial, ¿no? Entonces empezar pues a la primaria y nuevamente compañeritos nuevos y todo, ¿no? Entonces, aparte, mis papás no estaban todo el tiempo. Mis papás, de alguna manera, por el trabajo, se iban desde la mañana y regresaban pues ya muy tarde. ¿Y te dejaban con tu tía abuela? Y me dejaban con mi tía abuela, al cuidado de mi tía abuela, ¿no? Entonces, de alguna manera, la confianza estaba dentro de casa con ellos. ¿Y tu tía abuela era linda, cariñosa? Sí, era muy linda, era muy buena de alguna manera. En algún momento, pues como todo, ¿no? Problemas también familiares, porque al final vivíamos dentro de su casa,
¿no? Entonces nada más teníamos asignado un cuarto para poder vivir nosotros ahí. ¿Recuerdas la primera vez que lo viste? Sí, sí. La primera vez que lo vi, cariñoso, ganándose la confianza. Te acompaño, voy por ti a la escuela, necesitas algo. O sea, lo primero que te ofreció fue que te iba a recoger a la escuela. Sí, él también trabajaba y ya en las tardes te ayudo a hacer tarea, jugamos, ¿no? Incluso porque de alguna manera mi hermano no estaba conmigo, él se iba, se lo llevaban mis papás también, entonces de alguna manera era yo sola como niña ahí con ellos, ¿no? Entonces, o sea, con tu tía abuela y esa persona era familiar de la... Era su esposo de ella. O sea, en teoría el tío abuelo. Exactamente. Entonces, el acercamiento era ganarse mi confianza de manera con juegos, de manera te ayudo a hacer tarea, vamos a comer, vamos a platicar. Un día incluso llegó y me dijo, te ayudo a hacer tarea. Vamos a sentarnos, nos sentamos, se puso a enseñarme a hacer algunas actividades que tenía de la escuela. Incluso me decía, no tengas miedo porque tus papás no tardan en llegar, aquí van a estar, pero tú estás aquí con nosotros en confianza, ¿no? Vamos a ver la tele, nos íbamos a ver la tele incluso. Era una relación, puedo decirlo como una relación en cuestión de abuelo y nieta, ¿no? O sea, porque al final él tiene hijos, pero de alguna manera ya sus hijos eran grandes. Entonces, la relación con él era pues una niña pequeña y al final era como, pues sí, el tema de abuelo y nieta, ¿no? Entonces, sí llegábamos a tener ese acercamiento a poder ver tele, a poder jugar, a poder hacer tarea. O sea, hizo la tarea del cole contigo, de la escuela. Luego te decía que se sentaba a ver los dibujos animados contigo, Sí, los programas. Sí, los programas. Sí. ¿Hacía él más actividades que tu tía abuela? Sí, porque mi tía abuela era pues estar en casa, haciendo qué hacer, limpieza, cositas así, ¿no? La comida, pero con él sí hubo mucho ese acercamiento. ¿Y él a qué se dedicaba? Él era albañil. Él era albañil. Entonces, cuando él llegaba del trabajo, pues era justo acercarse a mí. Posteriormente, cuando se acerca a ir por mí a la escuela, ¿no? Fue por mí, porque incluso también iba otro tío que era también al que yo aprecio mucho y iba también por mí a la escuela, pero él fue un momento en el que dijo, pues no puede ir él, voy yo, ¿no? Se acercó, fue, y la verdad es que pues sí fue lindo por el tema de abuelo y nieta, ¿no? Porque de alguna manera con mi abuelo paterno sí no teníamos esa, pues sí, esa conexión de abuelo y nieta porque de alguna manera casi no lo veía. Entonces, después, posteriormente, ya tuve la frecuencia con él, pero con él, pues sí era muy diferente porque estaba ahí, vivía con nosotros. O sea, que el día que te vino a buscar a la escuela, tú lo viste como, wow, ¿cuánto me quiere? Sí, exactamente, ¿no? Al final es también la falta de papá, porque de alguna manera, pues mis papás estaban trabajando, entonces casi no podían tener ese tiempo para ir por mí a la escuela, y entonces el hecho de que él fuera, pues era muy significativo para mí. O sea, creció un amor hacia él muy grande porque era la persona no solo que te procuraba, sino que te ofrecía cariño. Exactamente. Sí, era una figura paterna, por así decirlo, ¿no? Y posteriormente a eso, pues ya salimos de la escuela, caminábamos, cómo te fue, incluso no estaba lejos, estaba muy cerquita, entonces eran caminar 3, 4 cuadras y ya nos íbamos caminando a la casa nuevamente, llegábamos, estaba mi tía abuela y yo me iba justo al cuarto donde nosotros vivíamos, ¿no? Entonces empezó el acercamiento de vas a hacer la tarea, ven a comer, o sea, toda esa parte como de cortesía, de
yo te procuro como abuelo, como papá, ¿no? Entonces, el preocuparse también por mí de alguna manera. Pues al final para mí como niña, pues era algo de procurarme, algo de amor, ¿no? Algo de preocupación hacia mí. ¿Durante cuánto tiempo viviste esta situación de amor, preocupación? Durante un año. O sea, durante un año fue... Durante un año fue todo bonito. Todo bonito al ganarse mi confianza, claro. ¿Y tu cariño? Y mi cariño. Sobre todo. Durante ese año hizo algo que tú después recuerdas que podría haber sido inapropiado. Las caricias. La manera en que me abrazaba. La manera en que sí llegaba a tocarme en algunas ocasiones. ¿Y tú veías eso ya te incomodaba? ¿O cómo No, lo sentías? En algún momento no me incomodaba porque justo para mí era como amor, ¿no? O sea, para mí eran tal vez las caricias o el cariño que no sentía por parte de papá porque pues no estaba presente por mucho tiempo, ¿no? Por temas de trabajo. Y mi papá no ha sido cariñoso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa parte, pues sí, la sentía como el cariño nada más. No lo sentía, no me incomodaba. Pero posteriormente, pues ya después, ya me incomoda. Empezaron a haber ya acercamientos. Recuerdo cuando me ponía enfrente de él, justo, y empezaba a acariciarme, ¿no? Empezaba a tocarme de los brazos, de los hombros, y posteriormente bajaba las manos y me decía, vamos a jugar, te va a gustar. Pero nada más hacía eso. Paulatinamente iba más. El juego era mucho más. Y entonces ya era las caricias en mis partes privadas, ¿no? Pero sí la manera en que la hacía siempre, nunca fue de frente, siempre se colocaba detrás de mí. Detrás de mí lo hacía. Y fue subiendo de tono la manera en que lo hacía. ¿El lugar? La primera vez fue en casa de mi abuela, de mi tía abuela. Ahí fue la primera vez donde él tuvo ese acercamiento. De alguna manera lo recuerdo perfectamente porque fue justo un día del niño. Entonces, el tema era vamos a jugar y lo veía como un juego, pero ya me incomodaba. Ya era algo que para mí no estaba bien. Pero empezaron los temas de manipulación, el tema de amenaza también, porque me decían, no le puedes decir a nadie porque no te van a creer. Él era una persona muy religiosa, Silvia. Él era una persona que todos los domingos estaba en la iglesia. Una persona muy respetuosa, muy honesta. ¿Cómo se refería la gente de él? Muy respetuoso. O sea, él era una persona de alguna manera que se ganaba la confianza, que lo querían muchísimo, muchísimo, ¿no? Toda la familia lo respetaba, de alguna manera. Entonces, en mi panorama creciendo, porque esto no fue nada más a los 6 años, esto duró aproximadamente 7 años. En esa primera vez pides ayuda, se lo cuentas a alguien. No, lo único que yo hice fue decirle a mi mamá, ya no me dejes aquí. Era lo que le decía a mi mamá, no me dejes, no me quiero quedar sola. ¿Y tu mamá qué decía? Mi mamá me decía, me tengo que ir a trabajar y tienes que ir a la escuela.
En algún momento, ya en algún punto de el decirle, el insistirle, no me dejes, no me dejes, no me dejes, me decía, ¿por qué? Y le decía, no, porque los extraño, porque no quiero quedarme sola. Pero nunca, nunca les dije el por qué no me quería quedar. Posteriormente estuve en la primaria ahí 2 años, me sacan de esa primaria y entonces me llevan, justo por la insistencia, ¿no? De decirles, no me dejen, ya no me quería quedar, lloraba, porque esto era diario. Yo me acuerdo que buscaba la manera de esconderme, siempre. Y entonces había ocasiones que llegaba y hola, ¿cómo estás? Y yo ya no quería. Entonces, de alguna manera, el ¿por qué no quieres saludar a tu abuelo? ¿Por qué esto, no? Pero al final, pues, nunca lo hablé, nunca lo decía. ¿Y no hubo nadie que te dijera, ¿por qué no saludas a tu abuelo ya? Sí. ¿Quién te lo dijo? Mi papá. Justo me decía que el por qué no. Cuando yo me fui con mis papás, buscaba la oportunidad de acercarse. Siempre buscaba la oportunidad de acercarse. Siempre. Entonces, en algún momento, yo me tenía que quedar sola. Y ahí es donde nuevamente lo hacía. Ya no era recurrente porque yo ya no estaba mucho, ¿no? Pero lo volví a hacer. Eso fue durante el tiempo que estuvimos viviendo con ellos. Fueron aproximadamente 2 años los que estuvimos viviendo ahí con ellos, 2, 3 años que estuvimos viviendo ahí con ellos. Mi mamá también ya no se sentía cómoda al final, ¿no? Viviendo ahí todos. Nos vamos ya a nuestra casa, pero él estaba trabajando en nuestra casa, porque era albañil, entonces él seguía trabajando en casa haciendo más cosas, ¿no? Y entonces nuevamente salgo de la primaria de allá donde estaba yo con mis papás y me regreso a estudiar a Tulancingo. Y era viajar yo en transporte público, pero llegaba a casa. Y justo él sabía, pues obviamente estaba todo el día trabajando en casa y entonces ahora era ya en mi casa. O sea, sabía cuándo ibas a llegar, cuándo ibas a estar sola. Justo yo llegaba porque no había como un zaguán, entonces llegaba y él ya estaba esperándome afuera de la casa. Y entonces nuevamente, ¿no? ¿Y qué te hacía? ¿Te agarraba para que no te salieras corriendo? Sí, de alguna manera yo me quedaba como en shock, ¿sabes? Incluso yo había ocasiones en las que llegaba tarde de casa, porque decía, bueno, a esta hora llegan mis papás, yo voy a llegar como más o menos a esa hora, ¿no? Pero de alguna manera, a veces mis papás llegaban más tarde por diferentes cuestiones, y entonces, ¿qué hacía? Justo yo llegaba, él estaba ahí, ya esperando como el momento en el que yo llegara, porque justamente sus tiempos eran muy pocos, ¿no? Al tiempo. O sea, ya estaba todo planeado en tiempos, ¿no? Entonces, yo llegaba y posteriormente, otra vez, ¿no? Buscaba la manera de acercarse y me decía, ¿te acuerdas de los juegos que hacíamos? Cuando él me decía que si me acordaba de los juegos que hacíamos, yo me quedaba en shock, me quedaba congelada, no me podía mover y nuevamente se ponía detrás de mí. Nunca hubo un roce, pero siempre eran sus manos recorriendo desde el hombro, todo el cuerpo, hasta mi parte íntima, ¿no? Y empezaba a tocarla, a tocarla, a tocarla. Y recuerdo justamente nada más el sonido de su respiración en el oído. Era lo que él hacía. Y siempre me preguntaba, ¿te gusta? Era lo que siempre hacía, el preguntarme si me gustaba. A pesar de que ya tenía 9
8, 9, 10 años, porque de ahí siguió hasta aproximadamente, ya tenía yo como 14 años, que fue cuando él continuó haciéndolo. Todo ese tiempo era ponerme así, sí, enfrente de él. Nunca me daba la cara. Cuando él terminaba de darse como satisfacción, por así decirlo, lo único que hacía era decirme, no le cuentes a nadie porque no te van a creer. Y se iba, siempre con una sonrisa. Era lo que hacía él. Pero la manera en que lo hacía, Silvia, era una manera, ¿cómo explicártela? O sea, de hacerme sentir como querida, por así decirlo, como diciéndome, así estoy demostrando que te quiero, mi cariño de abuelo. Y me lastimaba mucho. Emocionalmente y físicamente me lastimaba. Emocionalmente, por si te cayó una imagen de un ser que tú pensabas que te quería. Sí, claro. Una persona a la que yo le tenía confianza también. Tu figura paterna. Físicamente me dolía. Él pensaba que lo disfrutaba. Incluso llegó a preguntarme, dime si te gusta. Y yo lloraba. Y además ejerciendo la fuerza ahí. Sí, sí, porque me tenía con las dos manos, ¿no? Con una deteniendo mi abdomen y con la otra tocándome. De esa niña alegre que eras antes de llegar a la casa de tu tía abuela, porque no era, o sea, la persona sanguínea era tu tía abuela y lo que sería tu tío abuelo, que eras una niña alegre, ¿cambió tu forma de ser? Sí, completamente. Me volví más seria, con más miedos, claro. Incluso, de alguna manera, empecé a cambiar mucho en mi forma de ser, en cuestión de que, pues mi mamá, no sé, me volví muy sumisa, por así decirlo, ¿no? Sí tenía muchísimos miedos. Lloraba todo el tiempo. Bajé de rendimiento escolar, sí, bajé de rendimiento escolar. Llegué a pensar en el suicidio, Silvia. Sí lo llegué a pensar. ¿Tenías alguna amiguita o un amigo en el colegio en el que se lo comentaste? ¿Veías a alguien que se lo podías contar? No, sí tenía amigas, pero incluso yo me separaba mucho de ellas ya. Y a nadie nunca le comenté. Nunca lo comentaba. ¿Qué te hacía pensar que no debías de decir nada a nadie? Que no me iban a creer. Siempre se me quedó muy grabado eso, que él me decía, no te van a creer. Y pues lo pensaba. Y por eso nunca lo hablaba. Hasta los 9 estuvo haciendo eso durante ¿cuánto tiempo? ¿Qué frecuencia? Cuando estábamos ahí en casa, pues ya eran 2, 3 veces a la semana, porque de alguna manera en ocasiones yo sí me escapaba. O sea, yo sí me movía, yo sí buscaba la manera de no estar cerca de él. De alguna manera, pues ya era un poquito más grande, ¿no? Entonces ya me podía mover más fácilmente y buscaba el no estar cerca. Pero había ocasiones que sí, yo creía que ya no estaba. Yo llegaba a casa
y sí estaba. ¿Se había escondido o algo de eso? Sí, se ponía a trabajar como en otro lado, de manera que yo no lo viera, ¿no? Entonces yo llegaba, pensaba que no estaba y justamente pues sí estaba. Nunca lo hizo dentro de casa, siempre lo hizo fuera. Había como un patio que todavía no arreglaban y él lo hacía ahí, siempre lo hacía ahí en esa parte. ¿Tú podías cerrar la puerta de la casa o no? ¿O tenía una manera de entrar en ella? Él siempre podía tener acceso. Porque tenía las llaves. Sí, porque claro. tenía las llaves. Entonces, en ese aspecto, pues yo no podía cerrar puertas. Él tenía el acceso totalmente. Al final era una persona de confianza de mis papás, ¿no? ¿En algún momento dijiste algo entre líneas, después cuando te mudaste a la nueva casa, que podría haberles hecho sospechar de que algo estaba pasando? Pues yo creo que sí pudo haber sido algo que los llegara a sospechar de esto, porque aún así yo les pedía nuevamente que me llevaran con ellos, ¿no? Estaba yo todavía en la primaria, entonces yo les decía, llévenme con ustedes, no me dejen sola, ¿no? Entonces, en alguna ocasión mi mamá todavía se acercó a mí y me decía, ¿por qué no quieres quedarte sola? ¿Qué ocurre? En alguna ocasión ella me decía, ¿alguien de tus tíos te está haciendo algo? Y yo le decía, no. Incluso ella de alguna manera pensaba o creyó que sus hijos, ¿no?, de él me estaban haciendo algo. Entonces yo le decía, no, ellos no. No se le pasó por la cabeza Que al fuera abuelito. ¿Cuántos años tenía ese abuelito en aquella época? Tenía aproximadamente como 50, 40 y tantos, 50 años. Sí, o sea, era un abuelo muy joven. Sí, era muy joven. ¿Está vivo todavía? Sí. Me dices que fueron 6 años. Y te pido que si te sientes, si hay algo que no quieras, tú ya sabes. Sí. Tú me lo dices y como corto la entrevista donde tú quieras, como quieras. ¿Qué te tendría que haber dicho tu madre para que en ese momento hubieras dicho, sí, algo me está pasando? Sí, creo que el decirme, aquí estoy, confía en mí y te voy a ayudar, hubiera sido clave. Hubiera sido clave para hacerlo y poder hablarlo. Claro que nunca se imaginó que él era el que me estaba haciendo daño. A lo mejor yo siempre te voy a creer, siempre te voy a defender. Sí, claro, ahorita de alguna manera yo digo, no, creo que la confianza entre padres debe de ser fundamental, el justo empezar a hablar como de estos temas que sí ocurren, ¿no? Entonces, sí, en su momento, y justo no es echarles la culpa, porque al final ellos también tuvieron esa confianza con estas personas, ¿no? De decir, confiamos en ustedes y les dejamos a mi hija por cuestiones de trabajo. Lo entiendo, ahora lo entiendo, ¿no? Pero al final, el que hubiéramos tenido más esa apertura de comunicación, creo que hubiera sido fundamental y hubiéramos parado las cosas muchísimo antes. ¿Os mudáis? ¿Siguió escalándose esa...? Sí, siguió totalmente. Nunca hubo más allá, siempre fueron tocamientos, siempre. Y de la misma manera, todo el tiempo. No nada más fui yo, Silvia. Hubo otra prima que también lo vivió. ¿Y en qué momento te das cuenta lo de tu prima? No lo pude parar yo porque él, a pesar de todo, siempre estuvo trabajando en casa. Básicamente, pues la mayor parte de la casa la construyó él. Entonces, de alguna manera, pues era también el pago era no con mi papá, con mis papás, ¿no? El pago no era
tan fuerte, por así decirlo, y pues era familia, ¿no? Entonces creo que el trabajo ahí estaba. Durante mucho tiempo pues estuvo trabajando ahí. Durante mucho tiempo se vivió toda esta situación. Comenzaron las cosas de manera más frecuente, después disminuyeron y nuevamente volvieron a ser frecuentes. ¿A partir de qué edad empezó a ser frecuente? A partir de, ya tenía yo como 10 años aproximadamente y volvió a ser un año frecuentemente. O sea, otra vez, era nuevamente, pero ya después sabía yo que ahí estaba. Sabía yo que no lo podía mover, sabía yo que ahí iba a estar siempre. Entonces, ya era la niña que llegaba y que se colocaba en la posición. Sabía que escondiéndome, de todos modos lo iba a hacer. Siempre buscaba las formas. Y entonces empecé yo justo, pues ya llegaba y sabía lo que iba. Yo nada más, lo que siempre recordé de alguna manera es esta parte de no te muevas, te va a gustar. Y nuevamente, ¿te gusta? ¿Qué decías? Que sí. Porque se enojaba si decía que no. O sea, llegaste a decir que no y se enojaba. Me lastimaba. Y justo el abdomen como que me jalaba hacia él, ¿no? Me forzaba. Y nuevamente me volví a repetir, ¿te gusta? Y el escuchar su respiración. Paramos todo esto cuando mi prima decidió hablar por una situación que tuvo y dijo que esta persona la estaba agrediendo. Y fue cuando mis papás justamente me preguntaron, ¿no? Y mi mamá me dijo, ¿qué ocurre? Tu prima contó esto. Ese momento, claro, fue cuando le dije, sí, también me está haciendo lo mismo. En ese momento él seguía ahí y lo corrieron. Pero, ¿sabes? Fue como el alivio de, ya no lo volverá a hacer. A los 15 años lo hablé, Silvia. O sea, hasta los 15 estuviste aguantando. A ver, es violación porque cualquier acto de penetración vaginal es violación. O sea, si a ti te penetran con un dedo, eso es violación. Sí. O sea, la gente que no crea en solo que es el pene, no. Es vaginal. Sí. Sí, era vaginal. Sí, porque lo hacía con los dedos. ¿Cómo reaccionaron tus padres? ¿Qué se hizo? Mi mamá lloraba, claro, ¿no? Porque de alguna manera, pues, lastimaron a su hija. Entonces, sí, lloraba. Mi papá estaba muy enojado, muy enojado. Recuerdo que en esa ocasión lo corrieron. Sí, querían actuar de una manera agresiva, pero pues no era lo correcto, ¿no? Solo lo corrieron. Él se fue. Y dejamos de tener contacto totalmente con ellos. Nunca volvimos durante mucho tiempo, dejamos de tener contacto con ellos. No se hizo una denuncia, no se denunció. De alguna manera también creo que la falta de información, ¿no? Porque al final creo que si yo hubiera tenido esa información, sí lo hubiera denunciado. Y también el miedo. Poder que tienen sobre ti, ¿verdad? Sí, porque es un poder muy grande. Yo lo veía y me agachaba.
yo no lo podía ver a los ojos. Y sobre todo el hecho yo me sentía que él se burlaba de mí por el hecho de que me veía en cualquier reunión familiar, me veía y solo me sonreía y se reía, ¿no? Entonces yo lo sentía como burla hacia mí, como de el poder que tengo sobre ti. El día que tus papás se enteraron, ¿crees que fue la manera correcta de reaccionar o cómo te hubiera gustado que hubieran reaccionado? Pues creo que sí me hubiese gustado que se hubiera denunciado. Creo que eso hubiera sido la mejor manera, porque no era una persona, éramos 3 personas. O sea, ya en aquel momento eran 3, que era tu prima y una tía. Tú y una tía. Sí. O sea, una hija de tu tía abuela. No, era esposa de su sobrino de mi tía, hermano de mi papá, la cuñada de mi mamá, de mi papá. Pero a ella sí quería de alguna manera violarla, ¿no? O sea, forzar. Violarla de otra manera. Sí, de otra manera. De otra manera. La gente se entera tu familia. ¿Cómo es el después? El después ya empecé yo en terapia, empecé a trabajar. ¿Te llevaron tus mucho papás? La parte de terapia, sí, muy empecé bien. a trabajar. O sea, ellos se dieron cuenta que... Sí, y empecé a trabajar esta parte de terapia mucho. Pero aún así, nuevamente, Silvia, yo el hecho de que sabía que todavía estaba, porque al final todavía estaba, ¿no? O sea, no era como que ya hubiera desaparecido totalmente y no necesariamente me lo tenía que encontrar en casa, ¿no? O sea, era ya fuera, ya no nada más era en casa, era fuera, en cualquier lugar, sabía que me lo tenía que encontrar, ¿no? Pasó el tiempo, pero al final, mucho tiempo no estuvimos cerca de ellos. Fueron años que no estuvimos cerca de ellos conviviendo. Se aislaron incluso porque sí supieron, toda su familia supo lo que había hecho. ¿Y lo defendieron? Sí, sí lo defendieron. Eso era el miedo mío también, ¿no? Justo esa parte. Y ahora yo entiendo de alguna manera el hecho de, como familia, pues sí, a veces una persona intachable, una persona católica, una persona pues que no le puede hacer daño a nadie. Y a pesar de que éramos 3 personas que lo dijimos, él era una persona intachable. Las mentirosas, por así decirlo, éramos nosotras. ¿De qué pueblo era esta persona? Él vive en Tulancingo. Después de muchos años lo volví a ver. Yo iba caminando en el centro y me lo encontré. Me quedé congelada, Silvia. Y él volteó, me vio y me sonrió. Y yo me quedé congelada. Porque le tenía mucho miedo. Mucho, mucho miedo. ¿La violación en qué estado se produjo? En Hidalgo. En Hidalgo. Vamos a ver qué nos dice Marcela de si este tipo de delitos caducan o expiran, no sé cómo se dice legalmente, o no. Porque en algunos estados... No. Nunca. No. Entonces, eso es interesante. Seguro que él lo está viendo. O su esposa. Su esposa ya no está. Ya no está. O su hijo, o su hija.
un nieto o una nieta, porque más allá de defenderlo, yo les diría mucho cuidado, porque la probabilidad que lo vuelva a hacer es muy alta. Claro. Este tipo de gente rampla con generaciones, o sea, agreden sexualmente a los hijos, a los nietos, a quien sea. Esa impunidad, ese silencio, es esa sonrisa Sí. cómplice que tienen de me voy a salir con la mía. Sí. Aquí voy a estar. ¿Te reuniste alguna vez con tu prima y con la otra? Sí. Hace no mucho justamente nos reunimos. Yo me acerqué a ella porque le dije, voy a denunciar. Y quiero saber si tú estás dispuesta a denunciar también. ¿Y qué te dijo? Que lo iba a pensar. Al final, pues de alguna manera todavía sigue el miedo por parte de ella, ¿no? ¿Qué le puede hacer? ¿Es tan poderoso económicamente? No, yo creo que ahorita ya nada. O sea, ya nada, no hay nada que pueda él hacer. De alguna manera, creo que es más el miedo al qué van a decir, ¿no? El miedo a vamos a tener en contra a la familia, el miedo a- vamos a terminar con esta separación familiar, por así decirlo, ¿no? En algún momento yo también lo pensaba, Silvia. En algún momento yo también dije, no quiero afectar a mi familia, ¿no? Pero después de mucho tiempo dije, no, esto lo debo de parar. Y justo estoy empezando el proceso de denuncia. Ya has empezado. Sí, ya lo empecé. Ya la gente que vive alrededor suya sabe que tiene esa denuncia. No, Les va a pillar en este programa. exactamente. Sí, no sabe. ¿Cómo ha sido denunciar? Complicado, muy complicado porque se volvió a sentar la niña de 6 años. Se sentó la niña de 6 años que nunca pudo hablar. Y que creo que yo me sentía con esa culpa, ¿sabes? De no haberlo hecho. Y le debía algo. A esa niña. Sí. El proceso de denuncia es muy complicado porque de alguna manera te enfrentas a muchas cosas también ahí, ¿Qué ¿no? es lo que no te esperabas? De alguna manera muchas preguntas. El volver a revivir todo, pero sobre todo el decir, vamos a esperar que salen los exámenes psicológicos, porque ya pasó mucho tiempo, porque ya fueron muchos años, ¿no? Mucho tiempo culpé a mis papás. Mucho tiempo, honestamente, es que sí los llegué a culpar. Y sí les dije que por su culpa me había ocurrido esta situación, ¿no? Porque me dejaron, porque cuando yo les dije, llévenme, no me dejen, me dejaban, ¿no? Obviamente ya trabajándolo después, pues al final supe que no era su culpa tampoco porque ellos habían confiado en estas personas, ¿no? ¿Tienes hijos, Abby? Sí, tengo una hija de 12 años. Imagínate el dolor que tu mamá debe constantemente revivir Sí, al pensar el dolor que sintió su niña. exactamente.
Sí, lo entiendo perfectamente ahora. No te lo perdonas como madre, es muy duro. No. Y me lo ha dicho. Me lo ha dicho muchas veces. Perdóname por no haberte escuchado cuando lo necesitabas. Y es algo que todavía sigue trabajando ella, porque a pesar de que me lo hicieron a mí, es como si se lo hubieran hecho a ella. Sí, porque uno se queda en los hubieras, y los hubieras en psicología son horribles, porque revives, y si yo hubiera esto, pero en los hubieras ya no vale. Lo que sí es que hay muchas mamás que nos están viendo ahora, ¿no? Y que ese sufrimiento que tú has tenido sirva de algo para otras mujeres que son mamás ahora mismo. Yo creo que, y tú estás ahí, me puedes ayudar más con esto, que es cuando tú le preguntas a tu hija, ¿hay alguien que te ha hecho daño? Y te dice, no, tú sabes que a mí nadie me puede hacer daño, que a mí nadie me va a atacar. Si alguien te dice que va a acabar conmigo, eso es imposible. Sabes que yo te voy a creer siempre y te voy a defender. Y que el mayor daño que me pueden hacer a mí es que te hagan daño. ¿Hay alguien que te ha hecho daño, que te ha causado dolor, que hizo algo que no te gustara? Más que insistir con la misma pregunta, es asegurar a ese niño o a esa niña que nadie le va a hacer daño a ella, ni a su mamá ni a su papá, porque fíjate, los niños tienen más miedo que hagan daño a sus papás que a ellos, ¿verdad? Sí. Se sienten como los héroes para que no hagan daño a sus papás. Sí. Sí, claro. Porque de alguna manera, en alguna ocasión también que él estaba haciéndome daño, me decía justo que se lo iba a hacer a mi mamá. Entonces, pues mi modo de proteger era quedarme en silencio. Abby, yo no soy de las personas que dice a todo el mundo, denuncias tu obligación. No, yo creo que cada persona tiene que tener un momento. Pero al tú denunciar, estás haciendo que esa persona deje de agredir sexualmente a un niño o a una niña. Sí, definitivamente. Al tú denunciar, estás parando esa cadena de abusos seriales por parte de esas personas. Y si nos estás viendo, cualquier persona que está ahora agrediendo a un niño o una niña, que sepa que ya no nos vamos a callar, ¿verdad? No, ya no. Hoy entiendo que algo tenía que ocurrir, Silvia, para poder alzar la voz de alguna manera. Decidí abrir una fundación para apoyar justamente a niños, niñas y adolescentes que viven aún todavía esta situación. En psicología decimos que volviste el excremento en fertilizante para que si fuéramos humanos, si fuéramos un jardín, esas plantas, esos niños, esas niñas estuvieran protegidos y que de tu dolor el fruto fuera el cuidar, el salvar a más niños, a más niñas de una agresión sexual. Sí. ¿Cómo se llama la fundación? Fundación Now. Fundación Now, ¿verdad? ¿Y dónde está? En Tulancingo, Hidalgo. Y en Tulancingo, Hidalgo, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer si soy una mamá, un papá, un familiar, o que queremos denunciar, o que necesitamos apoyo psicológico? ¿Cómo te contactamos, Abby?
medio de las redes sociales o del teléfono de la fundación que tenemos se pueden acercar a pedir ayúdame con las redes sociales para que se queden siempre. Fundación Now en Facebook, NAHO, y fundación.now en Instagram. .now, okay. El número es 775-108-4259. Repetimos, 775-108-4259. 59. Esto lo hago porque como también salimos en podcast, pues no lo podemos repetir. ¿Vuelve a repetir el teléfono? 775-108-4259. Avi, qué difícil es hacerlo. No todo el mundo está preparado para hacerlo y no hay que juzgar nunca, pero gracias. Gracias por romper con esa vergüenza tóxica que las víctimas sienten, la vergüenza de ser víctima y encima que te avergüences de ello. Qué enferma la sociedad, ¿verdad? En algún momento yo escuchaba, ¿por qué nosotras debemos de sentir vergüenza por haber sido víctimas de una agresión sexual? ¿Y por qué no vamos a ser nosotras las que digamos, tú, agresor, abusador, siente miedo porque ya la puedes hacer una vez, pero vamos a ir detrás de ti? Claro. Porque cada vez somos más hombres y mujeres que están dispuestos a denunciarte. Sí, estamos más dispuestos a denunciar. Eres una heroína, eso es lo que eres. Gracias de verdad. Y ahora también me gustaría ya despedirnos del programa y que venga solo Carla aquí, que que se despida con nosotros. Avi. Gracias, Silvia. Gracias a ti. Gracias. Gracias a tu fundación. Solo aquí agárranos de las manos y nos despedimos las tres. Ella gracias. hace ya 3 años que viniste. Sí, aproximadamente ya 3 años, ya, mucho, y trabajando siempre y conocer a personas que quieren crecer, quieren ayudar en cualquier tema, siempre va a ser bienvenido para seguir ayudando a esa gente que nos necesita, porque creo que esa es la noción que tenemos a las personas que vivimos una circunstancia muy difícil. Muchas gracias y recuerden, caras vemos, heroínas no sabemos. Gracias. Gracias.